Señorita. En este momento comenzó nuestra historia. Justo en el momento en que nuestros nombres sonaron en el pabellón de los sueños y nuestras manos se entrelazaron por primera vez, aún sin apenas conocernos. Nervios, ilusión, alegría. Ese día se creó una conexión única, pues solo nuestros 13 corazones entendían lo que estábamos sintiendo y las ganas e ilusión que teníamos por empezar a crear recuerdos juntas era imparable. Un día mágico que nunca podremos olvidar y que se hizo realidad gracias a vosotras y vosotros, nuestro jurado. Andrea, Patri, Angelita, Nani, Dani, Antonio y Fernando. Gracias por confiar en nosotras al escribir nuestros 13 nombres dentro de aquel sobre y por haber hecho posible que hayamos vivido la experiencia más bonita de nuestras vidas. Junto a vosotros pasamos unas semanas increíbles, repletas de anécdotas, canciones y juegos, donde nos hicisteis disfrutar al máximo y pudimos conocernos mucho mejor. Gracias por esos días tan bonitos, por hacerlo siempre tan fácil y por habernos cuidado de cerca todo este año, pero sobre todo, gracias por crear el equipo perfecto. Y de sus brazos pasamos a otros, a los de Junta Central Fallera, a los brazos de Carmen, con su energía y vitalidad insuperable. A los de María Tomás, con su confianza y consejos. A los de Cristina, con su saber estar y su ayuda continua. A los de Lucía, con su arte y salero. A los de Amparo, con su dulzura y generosidad. A los de Inma, con su positividad y alegría. A los de María Torras, con su carisma y espontaneidad. Y a los de Carlos, capitaneando un gran equipo con su apoyo incondicional. A los abrazos de todos aquellos que formáis Junta Central Fallera. A todos vosotros, gracias por vuestro trabajo, dedicación y por haber hecho que este año fuera posible. Gracias por haber abierto vuestros corazones a estas 13 chicas llenas de locura, por habernos querido tanto y por hacernos sentir que sois amigos antes que cualquier cargo. Os queremos. Y si los planes de Junta se pueden llevar a cabo, es gracias a vosotros. Kikuchi, Ani, Luis, Angelito, Richie, Marquesa, Isabel, Concha, José y todos los demás. Os llaman acompañantes, pero para nosotras hace tiempo que os convertisteis en familia. Sin lugar a duda, vosotros sois los que habéis vivido este maravilloso año junto a nosotras, desde el primer minuto. Y aunque os lo hemos dicho mucho, hoy queremos que Valencia admire y valore la dedicación absoluta con la que nos acompañáis cada día. Sois la primera y la última sonrisa que vemos al empezar cualquier día de actos. Los que tienen el coche a punto con nuestra música preferida, la temperatura perfecta y el supermercado a cuestas. Los que nos termináis de poner a punto y nos arregláis ante cualquier desperfecto. Los de la mirada atenta a cualquier señal, por pequeña que sea, por si necesitamos algo. Los que han vivido nuestras primeras veces, nuestros nervios, anécdotas, secretos, risas, llantos y bailes. Los de los abrazos abiertos al bajar emocionadas de algún acto. Los de los besos en la frente y los apretones de manos. Los que habéis convertido vuestros coches en nuestro hogar, en nuestro rincón de momentos únicos y especiales. Y al final de cada día, los últimos en desearnos buenas noches. Por todo esto, la palabra gracias se queda corta, para agradeceros lo mucho que habéis hecho por nosotras. Y un os queremos se queda pequeño para el gran hueco que habéis dejado en nuestros corazones. Para nosotras seréis ahora y siempre los mejores. Y cuando pensábamos que no podía ser mejor, llegaron Juan, Santi, Ángel, Jesús y Quique. Equipo completo y fórmula mejorada. Sin duda, marzo fue posible gracias a vosotros. Nos hicisteis volar por unas calles que volvían a vibrar como hacía tiempo que no pasaba, y entrasteis directos a nuestros corazones con el primer acelerón. Gracias por vuestro cariño, paciencia y entrega, pero sobre todo por las risas y la diversión de las semanas más frenéticas de nuestras vidas. Nunca lo olvidaremos. Y si alguien entiende mejor que nadie lo que estamos contando, son nuestras 13 nenas, el equipo INFA, las niñas de nuestros ojos, las compañeras perfectas. Con vosotras hemos aprendido palabras que ni conocíamos, canciones imposibles,
bailes de TikTok y cómo colar chocolate en los infas sin ser detectado. Pero sobre todo, habéis multiplicado nuestras risas, los abrazos y los besos. Gracias por enseñarnos a ver nuestras fallas desde la inocencia, por llenar de alegría cada detalle, por buscar nuestras manos en cada mascletá o en cada escenario, a veces incluso saltándonos el protocolo. 13 personitas que, aun siendo niñas, entendisteis a la perfección la responsabilidad que conlleva representar a nuestra fiesta. Y vuestros ojos de ilusión enamoraron a Valencia y robaron nuestro corazón desde el primer instante. Aunque os diremos un secreto, aquel 2 de octubre que cruzó nuestros caminos, aún no os conocíamos y ya os queríamos. No perdáis nunca vuestra locura y vuestro gran corazón. Vuestras fama estaremos siempre para vosotras, os queremos. Y luego está nuestro pilar fundamental, nuestro verdadero club de fans, nuestras familias y amigos. Ellos y ellas, tan indispensables como maravillosos. Siempre dispuestos a correr de un lado a otro, para cruzar miradas cómplices, para aplaudir bien fuerte y hacernos saber que estaban a nuestro lado. Gracias por embarcaros en esta loca aventura junto a nosotras, por haberlo disfrutado desde el principio hasta el final con la mejor de las sonrisas, por vuestra paciencia infinita y el tiempo invertido, por trabajar para aseguraros de que fuéramos las 13 personas más felices del planeta y, en definitiva, por hacer que este sueño fuera posible y perfecto. Pero más allá de todo ello, queremos daros las gracias por lo que sois, personas maravillosas que nos han inculcado el amor y el respeto hacia nuestras tradiciones, hacia las demás personas y hacia uno mismo. Porque a vosotros y a vosotras os debemos ser las personas que hoy en día somos. Estamos seguras de que la familia que hemos formado este año perdurará para siempre, que todavía quedan muchos brindis que hacer y muchas amapolas que bailar y 1000 anécdotas que contar. Y con vuestro permiso, nos vais a permitir que hoy cambien las tornas, pues nuestro aplauso más especial es vuestro. No queremos olvidarnos de todos aquellos gremios que trabajan día a día por hacer posible y engrandecer nuestra fiesta. A todos vosotros, pequeños y grandes negocios que con vuestro esfuerzo y dedicación ilumináis, completáis, ensalzáis y hacéis vibrar nuestra fiesta. Gracias por vuestro trabajo, por luchar incansablemente y por seguir adelante y llevar las fallas al más alto de los reconocimientos. Sin duda, enriquecéis nuestra fiesta y sois parte fundamental de ella. Por ello, nos gustaría aprovechar para desde aquí transmitiros toda nuestra sincera admiración. Y por último, nos toca daros las gracias a todos vosotros, a todos aquellos que nos habéis abierto las puertas de vuestros casales, nos habéis regalado una sonrisa, un gesto de amabilidad, unas palabras bonitas o habéis compartido con nosotras un ratito de vuestro tiempo. Nuestro propósito fue desde el primer día devolver a Valencia todo lo que nos estaba regalando, siendo nosotras mismas e intentando romper barreras, abriendo bien grande los brazos y compartiendo nuestro tiempo con vosotros, porque hubo un tiempo donde no pudimos sonreírnos, pero buscamos que os llegaran los apretones de manos y nuestras miradas. Ojalá aquellos que os habéis cruzado en este maravilloso año hayáis descubierto a 13 chicas divertidas, dicharacheras y cercanas, pero sobre todo falleras, que han disfrutado cada día de este maravilloso año, con locura y pasión por esta fiesta. Valencia nos ha hecho el regalo más bonito que puede hacerla una mujer fallera, y os prometemos que lo hemos exprimido y mimado al máximo. Nosotras nos despedimos aquí, pero nos vamos felices, con el corazón lleno de recuerdos y sobre todo lleno de personas bonitas que ya formarán parte de nuestra vida para siempre. Nos vamos queriéndonos más que el primer día. Nos vamos juntas, unidas y felices, a seguir disfrutando y trabajando por esta fiesta. Nos vamos 13 más todos vosotros y vosotras, y eso sí que es un regalo.
Gracias, gracias por enseñarnos a soñar en mayúsculas, por hacernos vibrar de emoción, sentir sin medida, por hacer que nos duelan las mejillas de reír, por erizarnos la piel en cada acto y regalarnos el mejor año de nuestras vidas. Gracias por demostrarnos que los sueños dejan huellas sobre las que siempre podremos caminar. Nuestra querida Valencia, hoy somos nosotras las que estamos a tus pies. Gracias y hasta siempre.